El primer trabajo siempre es más complicado, especialmente si eres inmigrante. Sí. Porque si estás en tu país, tú como más o menos conoces a las personas o conocen amigos de personas que te pueden ayudar. O sea, ¿me puedes decir, al menos en tu idea, cuál crees que son algunos de los trabajos donde las mujeres ganan más? Bueno, yo creo que las mujeres tienen una mente mucho más creativa. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rompiendo el Hielo Podcast. El podcast para romper barreras y crear conexiones. Y el podcast del Polo Norte para el resto del mundo. Con tus hermanos favoritos, Brandon y Marlon. Bienvenido, muchachos, un nuevo capítulo de El Podcast. El podcast. El iceberg. El de hielo. El podcast favorito que escuchas cuando estás cocinando, lavando, trabajando, manejando. Exacto. No, un masajito no, porque no, siento que no relajamos lo suficiente. Pero ¿qué otra actividad se puede hacer? Planchando. Ese es un perfecto momento para escucharnos, cuando uno esté planchando. Cuando no tengas más nada que hacer, cuando tengas algo que hacer también. Exacto. Ay, vaina. No, sí. Te digo, ha sido una semana bastante movida esta vez. Ha pasado muchas cosas. Entonces, bueno, yo creo que estaba leyendo hace poquito sobre las noticias. ¿Sabes qué pasó, marico? ¿qué pasó? Contame. Chamo, se murió el perrito de Dogecoin. El que hacía la carita de Dogecoin. Sí, yo sé, también me El sentí así. perrito. Oye, el perrito era cuchi, ¿viste? O sea, tenía cara así como de huevón. No, una cara como de medio entre huevón y maloso. Sí. No, porque el tipo siempre estaba como que... Pero era como así. Entonces... Pero bueno, pasó eso. Me pregunto si las vainas de cripto van a bajar. Y para los que no saben, el perrito de Dogecoin. Doge es un meme bastante popular en internet. Vamos a ver si podemos poner una imagen por aquí. Estoy seguro que lo conocen. No recuerdo para qué se usaban los tipos de memes, en verdad. Pero bueno, alguien lo usó y creó una criptocurrencia es con que eso. el Elon Musk tuvo la brillante idea, y creo que por eso fue que se hizo tan popular el Dogecoin. Pues es que nadie le tenía fe a Dogecoin. Era como que es una vaina tan random, la cara al perro y vaina de una moneda. Y de pronto viene el Elon Musk y dice, yo creo que sí, ¿viste? Yo voy a comprar Dogecoin. Dogecoin es la vaina que va a revolucionar la industria. Y todo el mundo empezó a comprar Dogecoin. Claro, porque lo que así lo hace todo el mundo, porque todo el mundo queremos tener parte de los realitos que tiene él. Yo creo que simplemente él dijo, conchale, es que es la cryptocurrency más cute. Porque tenía el perrito y dijo, coño, pero que por lo menos se ve bonito. Entonces, coño, es que los Shiba son sendos perros. Eso sí, así otra noticia para mí que yo leí fue que, bueno, a Nicki Minaj la arrestaron en los Países Bajos. ¿Y esa vaina? Aparentemente como que tenía un poquito de droga por ahí. ¿Un poquito nomás? Sí, yo creo que, o sea, estaban compinchados con el personaje del capítulo anterior, con Quincy. Se iban a ver. Bueno, yo como... quería, o sea, un golazo. Bueno, yo creo que la Nicki Minaj, acuérdate que ella es famosa por su canción de Anaconda. Yo creo que no pudo ocultar esa anaconda que tenía adentro. Unless you got my buns on. Ay, pero sí. bueno. Sí, muchachos. Y muy importante, antes que nos olvide, hay que dar la respuesta de la pregunta que dijimos en el último capítulo. ¿Qué significa entabardillado? Entabardillado. Vamos a hablarlo aquí en la definición. Entabardillado significa una persona que ha pasado tabardillo. Tabardillo se refiere a un concepto de una persona que ha pasado mucho sol, también llamado insolación. Entonces, recuerden, mi gente querida, cuando estén entabardillados es porque han pasado mucho sol y le está dando a punto un yello. Ya a veces también... Patatú. Exacto, el patatú solar. Sí. Y otra sí que también nos escribieron un poco fue la parte de maraña, porque resulta que maraña para nosotros es una cosa totalmente diferente para otros países. En otros países, en verdad, es como un término de estafa. Sí. Pero en verdad en Venezuela, al menos pero no sé si en nuestra ciudad, en verdad es como que un negocio también conocido como matar tigritos. Sí, sí. O sea, son negocios, algo que te dé un poquito más de platica. Pues, es más, y eso me recuerda un tema bastante interesante. O sea, ¿tú te acuerdas de algunas partes de matar tigritos en tu infancia o en tu niñez? Yo me acuerdo yo tenía un amigo que siempre le daban 20,000 bolos todos los días. O sea, eso sí. Sí, pero vamos a explicar también cómo es más o menos la referencia, ¿no? Porque para nosotros marañar
o matar tigritos, o sea, que la expresión suena feo, pero es básicamente es buscar trabajos alternativos. Sí. Trabajos alternativos para tú poder Bueno, generar algo. me acordaste mi historia y lo iba a explicar. Bueno, pero explica tu historia. Entonces, porque es que tú te fuiste a un ejemplo directo. Bueno, entonces- porque es que el ejemplo sirve, Bueno, las pero- anécdotas sirven. pero cuéntalo, Bueno, entonces cuéntalo, una forma que yo mataba a Tigrito era que, claro, a este amigo le daban 20.000 bolos todos los días, ¿no? Y yo lo que hacía, porque él era muy vago y no quería comprar la comida, yo decía, bueno, yo te la compro, y él me daba el vuelto. Y el vuelto era más o menos siempre 4.000, 5.000 bolos. Entonces, claro, yo le compraba. Y me acuerdo exactamente su orden. Eran 3 pequeños y un refresco grande. Entonces, claro, y ahí obviamente me iba haciendo platica y vaina. Y después cuando yo quería comprar mi pequeño O me sea, lo compraba. pero tenés que verlo así. Tú lo que hacías era que, o sea, tú hacías los recados de él y te daba un dinero. Exacto. El otro caso también es que le hacía la tarea de mate porque yo era muy rápido en matemática. Entonces le cobraba por tarea y queda, bueno, el laboratorio de matemática, vas a pagar 1, 2, 3, bueno, dale pues 15.000 cada uno y yo se las hago y las hacía todo rapidito. Por lo menos otros ejemplos que eran muy clásicos era el típico, tú eras una persona en construcción, Sí. pero entonces te salía, hey, ¿me puedes hacer esto aquí? No sé, ¿me puedes rellenar una pared o ponerle concreto a la pared? O sea, no era su trabajo, no era su proyecto, pero lo podía hacer a un costado, a un ladito, pues. Entonces Sí. decíamos, no, esa persona está marañando, pues. O está haciendo una marañita o matando un tigrito, pues. Sí, por eso. Entonces, eso fue más o menos son mis ejemplos personales que hice mucho en el colegio, la de hacer tareas y eso. Incluso eso me llevó a ingeniería, así que. Sí, o sea, simplemente son como trabajos alternativos o trabajos aparte, o sea, trabajos adicionales, que no son, Exacto. que son más allá de tu trabajo o de tu función principal. A veces muy creativo, a veces muy creativo. A veces o sea, son creativos, sí. sí. De resto, sí, para allá voy a entrar otra vez a las noticias. Una que me llamó muchísimo la atención fue de este niño de 8 o 9 años que ganó un premio como videógrafo de drones. Yo digo, verga, chamo, yo a los 8 años yo estaba jugando Yo Pokémon a los y 8 tratando de años- memorizarme los Yo a 151. los 8 años estaba contento porque me acuerdo que ese fue el año cuando me dieron mi Nintendo 64. Ah. Cónchale, para la gente que es gamer es un momento épico que nunca se olvida. Sí, qué mierda. También fue el año que yo nací, pero bueno, no importa. Pero tú naciste en el 97, Bueno, y vos tenías 8 años. pero es que a mí me lo dieron en el 98. ¿Verdad? Sí, claro, sí, Bueno, claro. está bien, pues. Digo, cuando tenía 8 años. Tranquilo, muchacho. Vuelvo y el amor repito, está igual. Fue un momento, estamos hablando de un momento, de un objeto, obviamente tu nacimiento fue muy importante para mí. Ay, sí. Obviamente. Sí, no, porque de una vez lo desvía. Pero yo creo que ya con eso es bueno que hablamos de este niño que es videógrafo y bueno, y hablar de matar tigritos, creo que nos da una buena entrada al tema de hoy, que es la parte de cómo conseguir trabajos. O al menos varios tópicos de los trabajos en general, varias anécdotas. Bueno, tú sabes que hablando de esta cuestión de los niños, ¿no? O sea, especialmente, bueno, nosotros tuvimos un capítulo no hace mucho sobre los actores y las actrices que comienzan desde muy temprana edad, llámese desde niños o incluso hay bebés que ponen en las películas y obviamente les pagan a las familias por eso, ¿no? Sí. En este caso con el videógrafo, lo que fue bastante interesante es que siendo niño, 8 años, realmente se le ha catalogado una profesión, a pesar de que Sí. tal vez no, o sea, no le pagan o no sé si está trabajando, Exacto, ganó un premio. pero ganó es un una premio. profesión, o sea, videógrafo es una profesión Y de dron es más arrecho. y grabar en drones es también bastante difícil. Entonces uno se pone a pensar, ajá, ¿y cómo hago yo para yo realmente conseguir trabajo? Y yo creo que se realmente entra muy bien en el tópico del capítulo de hoy. Porque lo que queremos hablar es, ajá, ¿y cómo uno realmente hace para conseguir trabajo? Porque, ajá, el chamito de 8 años con videógrafo y haciendo sus filmaciones con drones, se podría decir que tiene los skills, o sea, llámese las habilidades para conseguir trabajo. Entonces yo digo ahora, ajá, ¿y cómo hacemos lo demás para conseguir trabajo? Consíguete un amigo que los papás le den 20.000 bolos en aquel entonces todos los días. O gente que no era buena en Bueno, matemáticas. y esa tú cosa sí. también, que sus papás nunca le preguntaron, ajá, chamo, ¿y el vuelto? Sí, ¿no? O sea, verga, yo digo, coño, 5 días a la semana, 100.000 bolos, era chévere, marico. Uno hacía platica. Y me acuerdo que después nos caíamos o sea, no, los compañeros míos se metieron al negocio, entonces no alternamos. Y que bueno, yo soy martes y jueves. Y el otro era lunes, miércoles. No, y sí. el último era los viernes. Muerte. Porque Bueno, fue el pero último a entrar. mientras la persona no se siente, obviamente no se sienta mal y se sienta que le están haciendo un favor o un servicio, No, obviamente. él pues. lo decía, o sea, decía como que, ay, sí, cómprame. Lo arrecho era, me acuerdo cuando no había tequeño, que tenía que llamarlo, marico, no hay tequeño, ¿queréis pastelito? Sí, sí, va, ok, dale. Y así, o sea, era fuerte, marico, uno tenía que pensar Claro. rápido, porque los tequeños se acababan rápido, entonces vos tenías que estar pila. Bueno, un nugget con eso, ¿viste? Sí. Pero sí, o sea, volviendo al tema de cómo conseguir trabajo.
obviamente, la forma más tradicional, bueno, al menos en Norteamérica, es el clásico resumen o currículum. El resumen del currículum vitae. Exacto, que es como tú haces un currículum, tienes tus experiencias. Al menos en Canadá, yo sé que, y esto cambia en distintos países y tal vez depende de la industria, o sea, tú no pones fotos, no pones nada así como que te deje ver para que no haya un tipo de bias en la parte de contratación. Entre comillas, en papel, Sí. aquí en Norteamérica, no por lo menos en Venezuela, yo me acuerdo que yo hice mi currículum vitae y ahí era increíble porque tenías que poner foto, Sí. estatus marital, A ver. sí, tenías que decir tu estado civil. Si eras soltero, casado, divorciado, viudo, lo que sea, tenías que decirlo. No sé si ya ha cambiado, pero foto, estado civil, edad, y aquí nada de eso. Yo me Sí. acuerdo que yo traté de hacer eso aquí y me dijeron, ¿qué es esto? Esto es un no-no. Porque que supuestamente, yo digo supuestamente porque si bien es cierto que cuando la gente lo ve no puede saber, hay Sí. ciertas cosas que te delatan, por lo menos con los apellidos, los nombres, Sí. la edad en que te graduaste, más o menos puedes estimar casi todo eso, exceptuando tal vez el estado civil. Y cómo te Exacto. ves, porque como te ves solamente es con el momento que estés en la foto, o sea, en la entrevista, perdón. Sí, exacto, pero es para eso, porque al menos aquí en ilegal es totalmente... Uno es ilegal preguntar eso, religión, estado civil, todo eso no, Sí, no no se puede puede ser nada. preguntar. Tiene porque la idea es que sea la decisión sea totalmente imparcial, basada en experiencias. Sí, sí. Y obviamente tiene sentido, pero como te digo, la práctica y la teoría son dos cosas diferentes. Sí, Yo 100%. tiendo a pensar que realmente a la persona que quieren contratar, la contratan por sus habilidades. Pero como tú lo dijiste, el resumen es el documento que uno utiliza. La diferencia entre el resumen y el currículum vitae es que el resumen es sí, generalmente 1 o 2 páginas máximo. Sí, Cuando mucho, si tienes demasiada experiencia y eres un Einstein, 3. 3. Pero el currículum vitae es una historia al caletre de toda tu vida. Tú pones hasta, me gané una medalla en el jardín de infancia de trompo de colores cuando tenía 3 añitos porque coloreé verde en vez de rojo la manzana. Sí. Y eso me demuestra creatividad. Claro, pero ahorita las cosas también han cambiado mucho, porque como le dijiste, es 2 páginas y en verdad, porque como hay tantos resúmenes y la gente no tiene tiempo para leer, es solo la experiencia. Pero uno, y esto ya es parte de los secretos, es la referencia que equivale, perdón, la experiencia que equivale al trabajo inmediatamente. Claro, Porque, claro. por ejemplo, obviamente ya una vez que tú pasas de cierto nivel, tu experiencia que hiciste en McDonald's, no sé, depende de lo que estés trabajando, tal vez no se transfiera. Sí. Entonces, ese tipo de cosas. Y ahí es cuando LinkedIn vuelve a cambiar, porque LinkedIn es donde sí, mete tú esta vaina ahí. ¿Me entendés? Y yo dije, Sí, no, sí, sí. yo gané una competencia de videógrafo de dron, va en esta vaina a los 8 años. Y es perfecto. Y ahí va a Perfecto. clavar esa válido. vaina. Y válido. Y referencia, y creo que no podéis poner foto, pero podéis poner el número de diploma o premio y vaina. Toda esa vaina. O Felicitaciones, referencia. chamito de 8 años. Felicitaciones. Exacto. No, lo lograste. No Yo no jodas. lo sé hacer. Yo vuelo un dron y choca. Bueno, no sé. Primero que aquí es un huevo. Porque Ah, no sabía no, dónde sí. podéis volar los drones. No, Yo no tengo un dron y precisamente a mí me gusta mucho, como he dicho en Sí. otro capítulo, la videografía, la filmografía y me gusta como medio jugar con las vainas de cámaras, pero no he podido, o sea, no me he querido comprar un dron porque digo, primero, es alto el dinero, dependiendo cuál dron te vas a comprar y uno que son más baratongo, Sí. pero aquí las leyes son muy cabillas con respecto a qué tipo de dron puedes volar. Por lo menos si el dron es más pesado, de 450 gramos, entonces necesitas una licencia de vuelo, como un piloto. Sí. No, es una ladilla. A mí nunca me han multado y no quiero que me empiecen. Entonces, pues eso por cualquier vaina te pueden multar. Pero claro, después, obviamente, el resumen es como que el paso principal, o primario, mejor dicho, para entrar a la siguiente fase, que es la parte de la entrevista. Las Es entrevistas. decir, el resumen es como tocar la puerta. Exacto. Y incluso, y falla en cierta manera, porque muchas compañías, o sea, no es que alguien lo ve, es que pasa por un software. Después del software tiene que pasar a que alguien te lo vea. Y después de que alguien te lo vea y que le guste. Pero claro, que es la ladilla de la parte de aplicación. Que vos subís el resumen, está todo ahí. Y vos tenés, y la página te obliga a poner todo otra vez. Bueno, Digo, ¿para qué coño me lo pones? Tú ¿Para qué subirlo? tú sabes que eso depende, ¿no? Depende también del tamaño de las empresas. Porque yo he estado en los dos lados. Ujú. Más. Bueno, últimamente tuve la primera oportunidad de realmente yo entrevistar para mi grupo de trabajo. Sí. Y antes de eso yo hice una. Sí. Y antes de eso yo hice una. ¿Cómo se llama esto? Una pasantía. Ajá. Donde me tocó ser parte de lo que llaman el grupo de onboarding. Entonces, onboarding es para empresas grandes el que hace el filtrado de la documentación después de que la gente elige los posibles candidatos a ser Ujú. elegidos. Entonces, esta de aquí era de los trades. Trades, llámese la gente que trabaja más que todo en la parte de industria
pero ¿cómo decirlo? Electricistas, Sí, soldadores. los trabajos manuales, se podría Sí, decir. pero lo que pasa es que no son, porque no es solamente por ser trabajo manual, pero es un Sí, trabajo industrial que no tienes que hacer directamente un curso universitario, pero más como un tecnólogo y lo que más vale es la sí, una práctica que la teoría. especialización. Pero lo importante es que hay más práctica que teoría, porque Sí, por lo menos aquí lo que hace es que tú comienzas de una vez trabajando y después tú tienes que poco a poco ingresar tu educación y vas subiendo como por nivel. ok. El hecho es que, cóchale, me tocó eso y ahí es muy diferente. Cuando tú vas por un lado técnico a un lado más de, digamos, de skill, o sea, Sí, de la parte manual, de lo que tú sabes. Entonces, cuando tú sabes, puede haber muchos candidatos y tú tienes una piscina grande. Y a mí ujú, me tocaba, cónchale, esta persona tiene esta habilidad especial, sabe por lo menos soldar acero inoxidable, sabe soldar a, qué sé yo, magnesio o, bueno, magnesio no, pero aluminio por lo menos. sí, Entonces son eso es skills complicado. diferentes. Entonces tú vas creando una base de datos y tú filtras. Eso pasa después de que el programa también identifica esos skills y te pasa como, este es el resumen. Pero uno Sí, tiene que buscarlo manual. claro. En el otro caso, digamos, ahorita que me tocó a mí realmente buscar a un miembro de mi equipo, ahí fue al revés. Yo tuve que leer, creo que fueron 300 resúmenes. Y entonces es muy importante, y por eso es que es importante que resume, si es una persona 300 resúmenes, hay un punto donde te cansa. Y hay gente que Claro, ni siquiera realmente escribe, o sea, aplica por aplicar, pero no tiene nada de 100%. relevancia con el trabajo. Sí, eso ha pasado mucho también y obviamente es un poco complicado, pero aquí han llegado obviamente muchos nuevos inmigrantes, todo eso, eso es normal en Canadá. Claro, y o sea, dan el resumen hermano, pero por ejemplo no hablan el idioma. Entonces digo, verga, ok, esa, y yo le incluso, porque yo soy el que lo recibe, porque ajá, yo en la parte de ventas, a veces yo tengo que estar en la parte del frente. Entonces, yo los recibo y le trato de hacer algunas preguntas como que, pero ¿qué estás buscando? ¿Qué posición? No, trabajo. Y yo digo, como que, bueno, marico, o sea, Claro. lamentablemente en la industria donde yo estoy, coño, si no hablas inglés, estás jodido. O sea, tú tienes que hablar inglés, te tienes que saber comunicar porque es lo mínimo. O sea, no puede, ¿cómo esperas recibir órdenes o direcciones si no hablas el idioma? Claro. O sea, esa parte es muy importante. O sea, hay una cosa que hay que entender, porque eso me he fijado mucho. Nosotros tenemos muchas, o sea, obviamente familia latinoamericana, Sí, o sea, somos venezolanos, y que han emigrado a países norteamericanos donde se habla inglés. correcto. Pasan dos cosas. La primera es que la gente no se prepara bien con el idioma, Sí, al punto que no llega ni siquiera a un nivel conversacional. Tú tienes sí, que poder conversar, poder hablar, exacto. decir de tú a tú. A menos que tú vayas para una carrera como medicina, como enfermería, érdale, eso es lo que requiere mucho vocabulario técnico. Sí, Pero por lo menos tú puedes empezar poco a poco a estar y hablar puedes ir para un club sí, de habla, puedes ir para hacer trabajos como atender clientes en una tienda, atender clientes en un restaurante, ¿me entendéis? Para eso no necesita mucha vocalización, no necesita mucho vocabulario. correcto. Pero tienes que saber hablar, tienes que saber más Exacto. o menos defenderte, decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le Sí, va? o al Esto menos, o cuesta sea, esto. al menos tal vez ni siquiera hablar, pero entender. Claro, Porque al menos si vos entendéis, vos al menos dices, ok, vos me dais direcciones, yo sé qué hacer. Pero si te digo, si estoy haciendo una pregunta básica como que, ¿qué trabajo quieres? Para saber, uno, a quién le tengo que dar el resumen y no me entiendes, ella es como que, o sea, claro. no puedo ayudarte, pues. Y si estás en un trabajo donde, digamos, no es tu habla primaria, aprovéchalo y úsalo Sí, como una forma de tu practicar tu segundo lenguaje. Porque exacto. eso también es otra cosa que pasa. A veces la gente quiere solamente buscar un trabajo en el lenguaje que les gusta. Y yo sé que al principio es complicado, muchachos. A nosotros también nos pasó. Sí, Pero eventualmente lo importante es que cuando ya tú entras o cuando estás tratando de entrar, entra primero en uno que no necesite tanto skill de vocabulario, pero cuando estás ahí, púlelo, habla con quien puedas. exacto. Después, de todas maneras, yo creo que en la parte, ya más después en el capítulo vamos a hablar de nuestras primeras experiencias, pero eso fue lo que yo hice para en verdad llegar a donde estoy ahorita. Fue una de las maneras que yo mejoré mucho mi inglés, porque yo llegué con un inglés bueno, pero no tan, o sea, no perfecto, obviamente. Yo tuve que llegar a igual al colegio a tomar clases de inglés porque, ok, sí podía hablar y medio me podía comunicar, pero me costaba mucho entender, obviamente hay muchos acentos y eso también lo vuelve más complicado, Claro, ese estilo de cosas. O sea, podía conversar, pero no podía, o sea, había dificultades, para decirlo así, en la parte de las materias, todo eso. claro. Bro, Entonces, te voy a hacer una pregunta entonces, pero por lo menos te estábamos hablando de las entrevistas. ¿Cuál fue tu primera experiencia con una entrevista o por lo menos cuál fue la más rara que tuviste? verga, la primera entrevista me acuerdo perfecto, o sea, seria.
porque obviamente he tenido muchas entrevistas. Ya cuando comienza lo primero, cuando volvemos de mis primeros trabajos. Ah, ¿sabes qué? Vamos a hablarlo de una vez. Que mi primer trabajo fue repartiendo periódicos. ¿Ok? Y en esa parte, en verdad, yo nunca vi el man, o la persona que me contrató. Él literalmente era un papel de teléfono y que quieres repartir periódico. Y yo, bueno, dale, porque un amigo me lo dijo. Sí, no, yo estoy haciendo eso, yo sé un poquito. Y chicos, qué trabajo tan matado. Pero especialmente porque, claro, comencé fue en invierno y eso fue horrible. Me acuerdo, eso fue en el 2012, o sea, como noviembre, octubre de 2012. Bueno, entonces el tipo me dice, pero mira, ¿dónde vivís? Oh, chévere, yo tengo zona ahí, aquí va, ¿me entendéis? Después de todo eso, lo que pasa es como que, ok, me llegan un coñazo de periódico y los empiezo a envolver y todo eso. Y bueno, ya ese es el trabajo. Después de ahí, trabajo en una heladería. Y lo que hago es que estaban siendo construidas y yo voy. Y después de ahí, lo que hago es que ni siquiera doy resumen. Pregunto como que están contratando. Y ellos me dicen, sí, dale, venite. Venite mañana hay training. Y yo como que, ok. Y me fui. Me acuerdo que estaba tan nervioso que le dije, Marlon, vení conmigo. Yo fui esa vez, sí. Sí, ahí tenía Es ya. que el heladito gratis era bastante tentador. Ya entrando, eso fue como en enero, un poquito después, porque ya había renunciado al primero porque dije, no, yo no aguanto esto. Entonces, ajá, y ahí fue como comencé y en verdad fue mi primer trabajo serio, pues. Ya después de ahí ha sido lo que llaman puro retail job, o sea, que tienda de deporte, pero ya mi primera entrevista seria fue en una empresa de ingeniería. No me dieron el trabajo, pero marico, estaba nervioso. Pero nervioso que te digo, que temblaba. Y claro, respondí todo muy bien. Pero es que, claro, él me hace una pregunta de la parte de priorización. Y esa es la parte que yo ya he aprendido ya con experiencia sobre las entrevistas. Uno tiene que tener confianza. Uno siempre está nervioso, pero uno tiene que demostrar confianza. Es la parte más importante. Confianza y que te puedes llevar con el equipo y obviamente que eres, bueno, en parte independiente también. O sea, esas dos mezclas para mí son lo más importante y lo que los managers buscan. Entonces, pero claro, estaba muy nervioso y bueno, una respuesta la respondí mal. Y ya para la segunda pregunta, ¿qué fue mi entrevista más rara? Verga, son las entrevistas que ni siquiera te entrevistan. Sino que sí. es un tipo, te llama y el carajo habla solo él. Sí, sí, sí. Y te cuenta la historia. Entonces, claro, yo me acuerdo que esta fue hace unos años ya. Men, y el tipo hablaba. Pero el tipo comenzó la entrevista hablándome mierda de los que estaban antes. Y yo dije, yo creo que este trabajo no es para mí. Porque, claro. bueno, sí, obviamente es una vaina. Puedes ser honesto, pero digo, si ya estás hablando mal de tus empleados. Y yo digo, uno, porque los contrataste. Y dos, ok, en verdad. Ok, uno lo entiendo, pero dos. Bueno, ahí hay algo, ¿me entiendes? Hay que uno tiene que tener cuidado, porque digo, yo no voy a ser el tercero. Claro, Entonces, por supuesto. uno se defiende. Pero esas son más o menos las más así que recuerdo. ¿Las tuyas? Bueno, o sea, voy a decir por lo menos las poquitas que yo he entrevistado y las otras donde me han entrevistado. Yo cuando comencé, y después vamos a hablar poco a poco más en detalle cómo fueron las primeras experiencias de trabajo. Yo comencé aquí trabajando en el departamento de pintura de una tienda como una ferretería. Y, cónchale, ese simplemente fue como que apliqué, o sea, creo que envié mi papel a la tienda y me dijeron, bueno, sí, comienza hasta el día. Chévere, eso no tuvo tanto rollo como tú dices. Sí. Cuando son trabajos como de retail, lo que yo estamos buscando simplemente es una persona que cumple un mínimo de por lo menos hablar y de tener cuando mucho una experiencia de educación básica. Sí, sí. ¿Okay? Cuando mi primera entrevista, que creo que también fue la más rara, bueno, tuve una muy buena también en una empresa de seguridad, pero tuve como 3 entrevistas. A veces también hay sitios donde te dan varias entrevistas y es con diferentes gente del departamento, que si primero con la gente de recursos humanos, que si después la persona, el presidente, que si después los colegas con los que vas a trabajar. Y yo me acuerdo que a veces que te entrevistan y se escucha chévere porque es como que, me acuerdo que me preguntaron, pero Marlon, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cuál es tu hobby? Y yo, bueno, a mí me gusta leer cosas técnicas, porque tú sabes, o sea, técnico, eso ayuda más a esta empresa. Y el tipo me dijo, nah, que aburre esa vaina, chico. Yo lo que no es Harry Potter, veo una vaina así, cómics. ¿Y qué te gusta hacer después del trabajo? Y yo, bueno, yo generalmente me gusta seguir investigando, leyendo más, mejorar. Nosotros lo que nos vamos a beber. Y yo, bueno, un grupo chévere. ¿Esa es la empresa que? No, bueno, o sea, pero simplemente era para una forma de decir que ellos eran amigos también fuera del trabajo, que a mí me pareció muy bueno. Sí. A la larga, a veces
llegas lejos y hay ciertas cosas, detalle, porque ya al final es como detalle. Sí, O sea, estamos hablando de a veces trabajos donde aplican 200, 300 personas y tienen que elegir a uno. sí. Entonces, uno a veces también, y esto es un muy buen consejo también, muchachos, si están en Norteamérica o en cualquier otra parte del mundo realmente y están aplicando y no los aceptan, cóchale, no se sientan mal, primero y principal. O sea, obviamente hay un punto donde no se siente bien, obviamente que uno no lo elijan, pero no quiere decir que uno es menos. Simplemente, bueno, tal vez ese trabajo no era para uno. Uno nunca sabe por qué Dios hace las cosas. Eso es lo que nosotros Exacto. siempre Sí, decimos. el trabajo ahí, o sea, siempre va a haber un trabajo mejor para ti. O sea, te digo, o sea, Claro. yo he tenido trabajos que me han dado súper sorpresa. Y un ejemplo así de entrevista, digo, yo tuve un ejemplo y en verdad quería bastante ese trabajo, pero aquí por cuestiones no se dio. Pero me entrevistaron 5 veces. Chamo, 5 entrevistas Mm, para decirme que no. bueno, O sea, y yo dijo, o sea, lo que no me da ladilla es en la entrevista, es como que, verga, marico, pero 5. O sea, verga, ahora mejorame el tiempo, decime que no antes. estaban dudosos, parece. Sí, entonces, pero bueno, o sea, no me molesta porque ahora veo dónde estoy ahorita y creo que hago algo bastante similar a lo que ese trabajo hago, pero a un más alto nivel. Entonces me siento más fulfilled, más lleno yo. Y me siento obviamente más orgulloso porque digo, mira, sí se pude, pues. Claro. La entrevista más rara que he tenido, que ya fue un trabajo más técnico, es curioso porque es una empresa, o sea, una empresa que era muy pequeña. Sí, Entonces la empresa no tenía una oficina como tal con un logo, con una especie de entrada. Tú sabes que las empresas grandes tú dices, bueno, qué sé yo, Chevron y sale Chevron, oye, jugo, o Sí. te sale BP y sale la BP. No, aquí no. O sea, tienes un edificio ahí, aquí no. Aquí estaban dentro de una casa, en un área, digamos, una vivienda común corriente, sí. pero yo no sabía. O sea, cuando tú vas la primera vez a la entrevista, ¿tú qué te vas a imaginar? Bueno, sabes quién, o sea, dónde es. Sí. Y yo me acuerdo que yo iba caminando, en aquel momento no tenía, o sea, creo que tenía, sí, se fue como 10, 11 años para atrás. No tenía celular con smartphone, con el Google GPS. Maps y todo lo demás, todo bonito. Yo lo que hice fue que me imprimí la dirección y andaba con el bus, con una hoja de papel y yo contaba las calles, 17, 16, 15, ok, que por ahí vamos. Y yo cuando llego al sitio, yo me acuerdo que lo primero que yo vi a un costado era una iglesia coreana. Era así, se llamaba la iglesia ¿cómo es? Presbyterian. O sea, coreano. O sea, un tipo de religión o de Sí. rama de la religión. Y al frente había una casa. Y yo decía, la cagué. Me perdí. Me perdí para el Yo decía, bueno, ya está. Porque era una entrevista Sí. buena, por lo menos. Iba a cambiar de un trabajo en retail, o sea, llámese en una tienda como una ferretería, Sí. a ingeniería. Y yo dice, concha, obviamente yo quería. Y va pasando una chama. Y yo le pregunto, Bertale, ¿vos no sabes dónde queda este sitio aquí? Y ella me dice, sí, yo voy para allá. Y me muestra y me dice, por aquí. Y me abre una puerta. Pero era una puerta que daba como a la parte de atrás del jardín de la ¿Qué? casa. Y yo decía, bueno, Aquí fue. aquí fue. O sea, o es el sitio o, bueno, no voy más a Marlon. Yo dije, bueno, no era tampoco que tenía los tags que la gente podía ver dónde yo iba. Sí. Y efectivamente, si era la empresa, simplemente es que no tenían un cartel, no podían usar el cartel. Entonces, Ok. salió bien en esa entrevista, gracias a Dios. ¿Te contrataron? Sí, me contrataron. Eso. ¡Hecho! Ya. Sí, no, o sea, pero en verdad, o sea, para mí lo que ya, mediante muchas entrevistas que he tenido, o sea, yo creo que fácilmente yo he tenido más de 50, 70 entrevistas, tal vez hasta más de 100 en mi vida. O sea, porque son teléfono, email, perdón, no email, Zoom, o sea, sí, Videollamada. videollamadas, exacto. O conferencia. Personales, o sea, y le digo, muchacho, o sea, hubo momentos donde uno no, o sea, yo empecé a manejar tarde y bueno, cuando uno va comenzando, obviamente uno no tiene carro y era por tránsito, y yo estaba caminando en full nieve con un traje menos 20, menos 30, buscando matar mi triquito. ¿Quién me daba la oportunidad? A veces tenías que, incluso me acuerdo, tenías que llevarte 2 pares de zapatos porque a veces se te mojaban los principales, o sea, se te mojaban los primarios, entonces tenías que llevarte los de vestir aparte para que Eso no fue se vieran lo los primero zapatos que aprendí mojados. el primer día, que claro, los zapatos vestir no protegen nada y esos pies Frío, en Entonces, invierno es lo después me peor. llevaba bota y un bolso y
Me acuerdo una vez que tuve que caminar como 40 minutos. Por eso es que las videoconferencias son tan bellas, porque uno no se puede quedar en su casa con media. Sí, pero imagínate, caminé 40 minutos. Chamo, y tenía tanto frío. Y estaba temprano, porque eso sí, a mí me gusta llegar temprano. O sea que muy temprano no es bueno, pero digo, en tránsito, por si acaso, y todo me quedaba por ahí. Pero eso estaba marico, era tan industrial. No tenía cera. Congelado, pero No, nunca mal arreglado. Literal. Pero no tenía ceras. O sea, entonces era nieve de pie reja. Marico, y vi un restaurante hindú. Y yo dije, Ese es el sitio. yo voy para allá. Yo voy para allá porque necesito algo. Y me compré unas papitas fritas. Verga, chamo, estaban más buenas. Pero ellos me salvaron porque tenía un frío. Y me quedé ahí hasta que di, porque era cerquita, era como 2 minutos después. Y dije, ok, bueno, aquí salgo y voy para la entrevista. Pero es complicado. Pero a veces cuesta, ¿me entiendes? Y yo creo que todos pasamos por eso, es la parte del primer trabajo. Ya después de eso es un poco más fácil. Claro. En verdad, porque ya la experiencia empieza a llegar y obviamente yo creo que todos vamos a hacer un buen trabajo aquí. O sea, y le echamos bola a la vida, estoy seguro de eso. Y ustedes también, muchachos y muchachas. Entonces sé que les va a ir bien, pero ya después se arregla. Pero el primer trabajo para mí siempre es el más difícil. Sí, el primer trabajo siempre es más complicado, especialmente si eres inmigrante. Sí. Porque si estás en tu país, tú como más o menos conoces a las personas o conocen amigos de personas que te pueden ayudar. Por lo menos esa es otra cosa también que se da mucho aquí. Para la gente, al igual que puedes tener a un alto nivel de experiencia, una buena entrevista y un buen resumen, la famosa palanca nunca deja de funcionar. Claro. Aquí lo llaman también networking. Sí, yo gracias a Dios he tenido suerte que bueno, no con mis trabajos, bueno, no sé si suerte, pero mis trabajos los conseguí sin palanca. O sea, y por eso tal vez me costó más. Tengo muchos amigos porque claro, mi papá llegó aquí mucho después, tengo amigos que sus papás llevaban años en la industria y conocían gente. Pero claro, entonces a mí me costó más, pero a la larga me dio ¿cómo se dice? Un sentido de satisfacción mayor porque digo, coño, verga, lo logré yo. Ellos tomaron un chance en mí y obviamente no los voy a defraudar. Y bueno, gracias a Dios salió muy bien. Ya hablamos de eso después. Pero bueno, para cerrar la parte de la entrevista, yo creo que lo más importante que yo aprendí en todas las entrevistas que he hecho es la confianza. Lo más importante, tienen que confiar en ustedes, muchachos. Oye, en verdad, ustedes pueden. Sí, siempre da miedo y hay mucho que aprender, pero si estás dispuesto a aprender, no importa. Eso es lo que ellos buscan. Exacto. Lo segundo es, o sea, hay mucha gente que dice, no, uno medio mojonea el resumen o miente un poquito. Verga, yo siempre he sido honesto y yo les digo cómo soy, cómo trabajo y mis expectativas y eso siempre me ha funcionado. Entonces eso en verdad me ayudó mucho. Y lo más importante es traten de llevarse bien con el que los esté entrevistando. O sea, si pueden y tienen el poder de manejar la conversación o la entrevista y volver la conversación, es el mejor truco. Por ejemplo, un tipo que soltó, y eso ya obviamente ya es parte de cada uno tiene sus skills diferentes. La forma que yo lo hago es que trato de escuchar muy bien y trato de buscar cosas en común. Y un tipo dice, no, a mí me gusta el fútbol. Ah, sí, y eso, ¿cuál es tu equipo favorito? No, yo soy croata. Decía el tipo. Y yo dije, croata. Y casualmente era el año del mundial donde Croacia tuvo la final. ¿Qué opinaste? ¿Cómo del mundial? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sí. tal? Y enganche de una vez. Sí. Entonces, esas son mis, en verdad, parte de las varias estrategias que yo tengo. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Estando siendo el entrevistador, Sí. hay 3 cosas que a mí me gustaron o que yo por lo menos veo mucho. La primera, como tú dices, la confianza, que la persona sepa articular realmente sus ideas. No tienen que saber y ser genio, pero tienen que saber articular y estar conscientes y con una confianza en sí mismos de lo Sí. que pueden hacer. La segunda es una muy buena actitud. Aquí es importante tener muy buena actitud porque esto es algo también que es verídico. Cuando tú sales de la universidad, uno cree que sabe, pero no sabe nada. Uno aprende en el trabajo. Entonces, el tener la buena actitud y decir, yo voy a aprender, yo te voy a escuchar, yo le voy a echar bola y yo voy a agregarle al grupo, eso es lo que se refiere a una buena actitud. Sí. Y lo último es lo que tú también dijiste. O sea, es cómo tú te llevas con el equipo. Entonces es importante porque tú vas a trabajar con otras personas. Es muy raro que tú vas a trabajar solo, a menos que sea, no sé, un artista pintor que le guste trabajar solo. Pero igualito después tienes que vender tu arte. Correcto. O sea, si lo quieres ver como un trabajo. Y la tercera es que también te llevas y te comunicas con la persona con la que te estás entrevistando. Sí. Puede ser que esa persona sea o tu colega o tu jefe generalmente. Entonces es muy importante que la comunicación sea muy amena, muy natural, muy fluida, Sí. porque eso realmente es lo que la persona que te está entrevistando quiere y se va a imaginar cuando esté contigo trabajando. Tú Sí. tienes que pensar, ese es realmente el objetivo final, tú tienes que llegar a hacer que la otra persona sienta que ya está trabajando contigo. Exacto. Y eso en verdad es uno de los mejores consejos. Yo, gracias a Dios, bueno, en mi trabajo, el primero que tuve, tuve que ir para otra ciudad y
son de hoy, conservo amistades que logré hacer con mis compañeros. O sea, siempre me he tenido que he logrado llevarme bastante bien con mis compañeros, incluso obviamente como a todos no va a tocar. Es lo complicado de trabajar con alguien que no te cae tan bien o es problemática o problemático de cierta forma. Entonces, esas son las personas más complicadas, pero a la larga yo siempre digo, bueno, es que esto es un trabajo, es profesionalismo, pues. Simplemente no tenemos que ser amigos, yo te trato con respeto, tú necesitas mi ayuda, chévere, yo te ayudo, pero Claro. como que hay un límite, pues. Mientras que con los otros ya hablamos más de la familia, o sea, se mezcla un poco más la intimidad, para decirlo así. Entonces, esa es la forma en que yo también me relaciono. Y bueno, hasta ahora en todos mis trabajos me ha ido bien, como digo, conservo muchas amistades en mis antiguos trabajos, y así como mis trabajos presentes. Entonces, Mira, pero obviamente la gente trabaja por una razón. sí, Bueno, por dos. sí. Por pasión, que obviamente es la más bonita. Y La por plata. segunda, por plata. Por Claro. cachirulos, pues. Exacto. Porque a la larga, Bueno, uno- por cachirulo en verdad no, es para vivir. Porque a la larga tú necesitas vivir, No, por cachirulo. O sea, porque exacto, tú necesitas vivir y entonces, bueno, ahorita Comer. actualmente es la forma de sustento, pues. Sí, comer es importante. O sea, Entonces uno necesita comer, un lugar, ¿me entiendes? Y todo eso cuesta plata. Entonces, claro. Y la razón es porque yo creo que una de las preguntas más importantes es cómo tú negocias un salario. Y obviamente hay distintas formas, porque depende de tu nivel. Por ejemplo, los dos puntos que yo he hecho es una movida y comenzar. Comenzar siempre es la más complicada porque a veces uno no sabe y trata de tirar muy alto. Entonces lo que hago yo es que hay muchas páginas, por ejemplo, aquí en Canadá Glassdoor es una, y tú puedes ver tu posición y puedes ver el promedio basado en la experiencia y tal. Y te dije, bueno, ok, si una persona de 3 años, no sé, le pagan, whatever, digamos un número, 72. Uno dice, bueno, yo no tengo 3 años, yo tengo que ser un poco bajo, entonces no sé, voy a decirle 60. Claro. Y ese estilo de cosas es una forma. Y la otra es cuando ya tienes un salto. Cuando tú cambias de posición, hay dos formas, y esto es lo que se da ahorita mucho en la sociedad millennial, porque estemos claros, muchachos, o sea, lamentablemente esa lealtad ya no está, de La ambos lados. Sociedad millennial, ¿te Sí, refieres? en la parte Sociedad millennial, en la millennial. actualidad. Ok. Porque antes la gente era fiel a la empresa, se quedaba 20, 30 años y machete, y eso es válido, me gusta, lo admiro. Especialmente hoy en día, si tú puedes mantener eso, eres una empresa buena. Pero los millennials ya no sirven así. Y esto lo he oído porque ha habido muchos estudios. El promedio más o menos que uno se queda en el trabajo es de 2 a 4 años actualmente. Y se mueve por dos maneras. Es o mismo salario, pero cambio de título. Es decir, pasar vamos a decir, de un ingeniero a un gerente. Obviamente, pueden que te paguen igual, pero la palabra gerente tiene mucho más poder a futuro que solo ingeniero, para decirlo así. En ventas, o sea, presidente, vicepresidente, ese estilo. O sea, puedes agarrar el mismo salario, pero aumentar una mejor calidad de posición por nombre para después usarla y que viene el segundo paso, es tratar de hacer tu salario aumento mediante posición. Es decir, misma posición, aumento salarial. Entonces tenemos mismo pago, diferente posición, o misma posición, diferente salario. Y la razón por cual esto se volvió muy común, porque estadísticamente tú aumentas más tu ganancia mediante el salto. O sea, en promedio, al menos en Norteamérica, siempre te pagan la inflación cada año, 3, 5%. Pero cuando tú haces un salto, Más el 3, pero sí. sí, cuando tú haces un salto ya puede ser 18, 20, 50, tal vez hasta 100%. Entonces, claro, ¿en qué sirve esto? Verga, obviamente, uno, aumentas mucho tu ganancia, tu capacidad de ahorro, todo eso, tu calidad de vida. Y en el caso de la posición es como digo, ok, chévere, yo voy a ganar lo mismo, pero ahora yo voy a ser gerente. Dale 3 añitos más y después ese gerente no va a ganar lo mismo en otra empresa. Ya el gerente puede fácilmente pasar esos 70%, Claro. 50%. Esas son las estrategias y se ha popularizado mucho. Especialmente porque mucha gente se ha dado cuenta que a veces le puedes dar tanta lealtad a una compañía y ellos te pueden cortar en cualquier momento cuando se dan cuenta que no eres dispensable. Obviamente, Indispensable, sí. hay distintos tipos de empresas. Te digo, yo gracias a Dios he trabajado en empresas que me han dado, o sea, no ha sido solo tomar, me han dado mucho. Y eso es como yo valoro al menos una buena Sí, empresa. sí. O sea, tiene que haber como cualquier relación, es dar y tocar, pero dar y quitar, pues al mismo tiempo. Una cosa que yo puedo decir con respecto a eso es, hay también dos rutas, como tú puedes hacerlo. La forma que tú lo dijiste es más sobre cambiar de posición para ir poco a poco escalando dentro de diferentes posiciones. Sí. Pero hay, como le digo, dos rutas. Está esa, donde tú
aprendes por cambio de posición y de Sí. exposición de trabajo, porque claro, cada ambiente de trabajo es diferente. Sí, Entonces tú aprendes también cómo lidiar con diferentes tipos de personas en diferentes industrias. sí. El gerente tiene mucha esa ventaja porque un gerente es un gerente. Un gerente Correcto. lo que se encarga es de manejar recursos, ya sea como humanos, o sea, monetarios o de material. Entonces, eso está en todas las empresas. Eso no va a variar independientemente de donde tú estés. Pero por supuesto que si tú has sido un gerente de construcción, te va a ser mucho más complicado manejar recursos y evaluar tiempos en una empresa que haga, digamos, no sé, que haga productos químicos, por decir algo. ¿Me Claro. entiendes? Muy diferente. Pero la otra es la del especialista. Sí. La del especialista es más complicada porque ahí es cuando tú básicamente sabes tanto que te haces indispensable para la empresa. Exacto. Entonces eso lo hace la gente que es demasiado lo que llamo yo los supermanes. Sí. Entonces si tú eres un superman y tú tienes el chance de conseguir otro trabajo porque tú tienes un skill o una habilidad que es única, por lo menos tú eres la persona que solamente, tú eres una de las 10 personas que sabe cómo codificar el lenguaje de programación de Amazon. Sí. Cóchale, obviamente tu salario es Altísimo. alto. Pero ¿Me claro, entiendes? que y tiene, lo que pasa es que ese tipo de posiciones lo que tienes un riesgo un poco grande también. Claro, tú eres indispensable, pero ni Dios lo quiera, el día que tú no eres indispensable, pasa la tragedia, porque eso es verdad, es complicado y he visto muchos casos muy fuertes de la sobrecalificación. Y eso es yo creo que mi mayor miedo. Bueno, déjame terminar aquí el Dale. ejemplo porque exactamente eso es lo que pasa en la industria de tecnología. Sí. Llámese especialmente los Google, los Apple, los Amazon, porque, y te digo, es horrible para el resto de las industrias, porque ¿qué es lo que ha pasado ahora? Viene una persona, un programador, trabaja en Facebook, o trabaja en Google, o trabaja en tal, y dice, bueno, comienzo bien, $100,000. No, y se saltan después para la otra empresa, para la competición. Sí. 150, $300,000. Entonces, claro, primero, por eso es que estas ciudades como San Francisco, como, bueno, casi toda la parte de Sí, California, Silicon Valley. Silicon Valley, pero porque, Sí. pero no sé si San Francisco entra como dentro de Silicon San Valley. Francisco no es parte de Silicon Valley, pero también es, Pero está ahí. ese tipo de sedes donde es una de las ciudades, perdón, donde están las sedes de tecnología más grandes también. Claro. Lo que es Silicon Valley, San Francisco, Nueva otra York. parte de California. Sí, Sí. Nueva York es por la parte de finanzas, pero igual, Sí. o sea, ¿me entiendes? Es que sobrevaloran tanto los trabajos o sea, y los inflan tanto que imagínate tú una persona que, ok, es entre comillas indispensable porque tiene un nivel de codificación o una habilidad única para codificar que obviamente dice, cóchales, viniste de Facebook, a mí hay algo que me gusta de Facebook, Sí. ven para Google y me ayudas también. Entonces, sobrevaloran tanto que el problema es el resto de los trabajos, Claro. básicamente pierden valor. Entonces, ¿por qué? Porque imagínate tú te estás en Nueva York, viene una de esas personas, gana $300,000, $400,000 al año y tú estás de server, o sea, llámese de estar sirviendo en un restaurante y nomás ganas $40,000, ganas un décimo de lo que ellos Sí. hacen. Cóchale, o sea, el nivel de ganancia y lo que tú puedes hacer con ese dinero es muy diferente. Yo digo, cóchale, yo no voy a decir que ese trabajo no es importante, pero tú también necesitas de los otros trabajos. Yo Claro. digo que la forma en que esto se va a rebalancear eventualmente es porque las personas, a pesar de que tengan ese nivel técnico tan alto, ¿verdad? No va a haber nadie que les vaya a limpiar la oficina, ni nadie que les vaya a limpiar los baños, ni nadie que les vaya a servir la comida. Entonces, a eso después les van a tener que terminar pagando más. Sí, es correcto. Incluso ahorita, perdón, creo que es uno de los miedos ahorita de la sociedad, es que obviamente ha habido gran parte de reducción en las personas que entran a la universidad. No es porque no entran, es porque no quieren ir a la universidad y eventualmente yo siento también que el nivel técnico va a faltar. Sí. O sea, es decir, va a haber una escasez de doctores, de ingenieros, de científicos, geólogos, cualquier tipo de científico, bueno, no creo que programadores, porque mucha gente ha aprendido programación por ellos mismos, pero aprender ingeniería por ti mismo es mucho más complicado, Claro. porque obviamente necesitas un título para ejercerla legalmente en muchos países. Programar no necesariamente, pero eso igual que medicina es algo que siempre necesitas un título para ejercerlo legalmente. Entonces, claro, imagínense un mundo sin doctores o ingenieros, es bastante complicado y puede ser un poco negro. Claro, más que aparte de eso, con la introducción de la inteligencia artificial, también muchos otros trabajos que no necesitaban alta educación, Sí. entonces están siendo reemplazados por lo Correcto. mismo, porque son un poco más simples. Sí. Ahora, ¿tú crees también porque estamos hablando del dinero
para tu trabajo, para una específica carrera o Correcto. llámese profesión. Sí. Pero ¿tú crees también que por lo menos el género aplica aquí como un factor para determinar lo que te pagan? Esa es una pregunta complicada porque ese es el famoso wage gap. Y voy a tratar de entrar esto con bastante cuidado porque sí y no en ciertas cosas. Ok, vamos a explicar primero qué es el wage gap. Yo creo que es lo más importante, que es un problema de la sociedad hoy en día. En parte, lo que yo veo es esto. Si tú estás en el mismo trabajo, misma posición, misma experiencia, uno es hombre, uno es mujer, ambos deberían, y ambos traen exactamente el mismo valor al trabajo, deberían ser pagados exactamente iguales. Porque no debería haber ninguna diferencia. Que uno sea hombre o que uno sea mujer, no debería de valer si el trabajo y el valor es exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Que es la razón por la cual esta diferencia salarial a veces entre hombres y mujeres en promedio. De nuevo, si todo es igual, estoy de acuerdo que tiene que ser igual. Pero aquí tengo varios estudios donde demuestran que, por ejemplo, en los trabajos de alto riesgo, generalmente los tienden a agarrar la gran mayoría de los hombres. Por ejemplo, en el caso de los mineros, solo está abarcado por 25% de mujeres, en las cuales ellas están en la parte de oficina, no están en la parte de las minas. Entonces, claro, ahí esto demuestra, ok, los hombres están tomando trabajos de más riesgo. Mientras más riesgo, mayor salario. Por ende, se empieza a crear esa gap. También otra parte por la cual esto pasa es porque es en la parte de los días flexibles, algo que se llama aquí o el extratiempo. Generalmente, en promedio, y de nuevo, hay excepciones, no todas son así, esto es un promedio. Es la gran mayoría de las personas, según estudios que la gente ha hecho. Si necesitan las referencias, yo las tengo, se las puedo mandar. Las mujeres tienden a usar ese tiempo extra para pasar tiempo con su familia, mientras que los hombres tratan de usar ese tiempo extra para trabajar aún más y traer más ingresos. No sé si es una parte de la sociedad de todavía la creencia que el hombre tiene que ser el proveedor o no. Yo conozco muchos amigos que sus esposas o parejas ganan más que ellos y ellos se sienten bien. Y es normal, sí. eso dice como que, incluso a veces me da risa porque en el pasado me han dicho estos comentarios, o sea, verga, en antiguos trabajos que me decían, verga, chamo, o sea, es que no aguanto y vaina. Y dije, si me tengo que ir, al menos yo sé que mi esposo me puede mantener unos días, un par de meses, mientras, verga, puedo buscar otro trabajo y sé que a mi familia no le va a faltar nada. Porque a veces eso pasa mucho, cuando el hombre tiende a ser el único, bueno, no el hombre, pero la persona tiene que ser el único breadwinner, uno a veces se tiene, Proveedor. sí, proveedor, perdón, se tiene que calar o aguantar un trabajo que no le gusta o que la está pasando un poco mal, porque es mucho peor estar sin trabajo que estar en un trabajo que no te gusta. Ambos afectan mentalmente, pero uno es peor que el otro, especialmente porque a veces tú no sabes cuánto te va a tardar conseguir otro trabajo. Y les digo, muchachos, al menos en este país, hay veces que conozco personas que han estado 2 años sin trabajo. Sí, es complicado, especialmente cuando tienes una familia que mantener. Sí. O sea, si tú estás tú solo es muy diferente a si tienes 2 hijos o más que tienes que mantener, y adicionalmente si tu pareja tampoco trabaja. Correcto. Entonces, se ha dado un cambio completo en donde anteriormente uno solo podía trabajar y mantener a toda la familia. Ahora necesitas mínimo 2 para Sí. medio sobrevivir. Exacto. Entonces, porque los gastos aumentan. ujú. Pero claro, volviendo al tema, y esta parte te la voy a dejar a ti porque es una pregunta que quiero hacer. No todos los trabajos el hombre gana más en Correcto. promedio. Hay trabajos donde las mujeres dominan y unos me gustan mucho. Te voy a dejar la palabra. ¿Tú o sea, me puedes decir, al menos en tu idea, cuál crees que son algunos de los trabajos donde las mujeres ganan más? Bueno, yo creo que las mujeres tienen una mente mucho más creativa y especialmente porque como ellas tienen una forma de ver, o sea, problemas un poquito más, digamos, el campo es más amplio. Sí. O sea, nosotros los hombres tendemos, y digo, esto fue una cosa que yo vi en un programa de psicología, tendemos a ser un poquito más cerrados, es decir, enfocados en un solo punto, Ujú. pero las mujeres tienden a poder ver un poquito más el campo amplio. Yo, gracias a Dios, trabajo con muchas mujeres y de hecho, la mayoría de mis jefes han sido mujeres. Y te digo, o sea, no... Joder, sí, vamos, 100%, vamos, mujeres. 100%. No, sí, la cosa es, y las admiro bastante. Pero a veces, ¿qué es lo que a veces es complicado, yo digo, desde el punto de vista femenino? Es que tienes esa elección de que si quieres a veces mantener una carrera o crear una familia. Sí. Hay unas que sí pueden y obviamente pueden balancear las dos cosas y tienen una familia y también un trabajo muy exitoso. Correcto. Pero hay veces que hay imbalance y eso es complicado de manejar.
muchas de las que yo conozco, las que tienen las posiciones más altas, no tienen una familia, digamos, un núcleo familiar, llámese hijos propios. Sí, Pero igualito es cuestión de pasión. sí. ¿Qué es lo que te apasiona? Hay mujeres también Exacto, que no y que es lo quieren. que te llena, te digo, o sea, no, algunas mujeres les gusta ser mamá y quieren ser mamá, válido, algunas mujeres quieren progresar en su carrera profesional y no quieren ser mamá, también, También es es válido, O sea, correcto. los que les llene, igual para los hombres también, o sea, los que les llene. Si Sí, quieren sí. ser, Igual que hay mujeres que no quieren tener hijos, hay hombres también que no quieren tener hijos. O sea, Exacto. porque se quieren dedicar 100% a su carrera. Entonces, basado en eso, hay trabajos que sí definitivamente las mujeres destacan y ganan más que los hombres. Por lo menos planificación de eventos, generalmente. chicas hacen buena fiesta. No, pero planificación de eventos. Sí. Más que todas las cosas de espacios. Ujú. Diseñador de interiores. Yo creo que muchos diseñadores de interiores, la mayoría que yo conozco son mujeres y son muy buenas porque tienen una forma, digamos, mejor de ver los espacios. Sí, Los trabajadores sociales. Yo creo que el hecho de las mujeres tener un instinto maternal o un instinto de comunicación más hacia a un hijo, Sí. las hace también muy buenas comunicadoras. sí. ¿Me entiendes? Increíblemente aquí dice los ingenieros químicos. Esa me gustó mucho. Y eh, esa en verdad me hace muy orgulloso porque en las ciencias, en verdad, en el campo laboral de ciencias, llámese ingeniería, matemática, computación, solo está abarcado por 34% de mujeres. Entonces, es decir, 20, no, perdón, no sé hacer matemática, 66, ¿no? sí, Para llegar a 100, son hombres. Entonces, que las mujeres dominen ingeniería química me llena de orgullo. sí. Especialmente porque yo estudié con muchísimas en mi carrera, a pesar que yo me gradué de mecánico, o sea, química es como la ingeniería hermana de la mecánica, o sea, estuve mucho en contacto con ingenieros químicos y bueno, o sea, Sí, sí. las admiro mucho. Y en general había muchos más mujeres, por lo menos bueno, en promedio creo que me recuerdo 50-50, o sea, 50-50 en la graduación, pero por lo menos yo me acuerdo la primera de la promoción donde yo me gradué, ella era mujer. Yo quedé segundo y un amigo mío quedó tercero. Entonces, Ah, siempre han imagínate. estado bastante competitivo el campo. En el trabajo, bueno, yo soy ingeniero químico y la mayoría de la gente que trabaja conmigo también son ingenieros químicos. Sí. Casualmente también muchas de los que trabajan ahí, las mujeres son las líderes ahí. Sí, en mecánica sí no era para nosotros así, o sea, más o menos nuestro promedio era 6 7 por cada mujer que había al salón, 6 7 hombres. Sí, a veces, pero yo diría más que era como 40-60, Sí, pero yo digo que desde todas las ingenierías tendía a ser una de las que había más mujeres. sí, Seguida por la que siempre tuvo más, y eso fue en Venezuela, era la ingeniería industrial. Ingeniería industrial, porque ingeniería industrial es más como, te digo, es más como gerencia de proyectos. sí, Entonces, gerencia de proyecto es lo mismo que estamos hablando, es más sobre el campo, sí, ¿entendés? Porque tú ves más la parte visual. Y en las ciencias, cosas como biología, o sea, las ciencias de la salud, las sí, mujeres también tienden a dominar más que los hombres. Biología, exactamente. enfermería, en medicina todavía hay medio. Exacto, cuidados de casa, o sea, sí, las asistentes que cuidan a los viejitos o ese tipo de cosas, Claro. también ayuda. Pero claro, o sea, a veces ese número es bastante, no sé como si triste o complicado de ver, porque digo, verga, hay muchas mujeres que al menos yo admiro mucho que marcaron en la ciencia. O sea, por ejemplo, María Curie. O sea, Lady Radioactivity. O sea, ella La mujer de la radioactividad. Sí, o sea, te digo, ella ganó 2 premios Nobel y murió por su trabajo. O sea, y para mí es uno de los inventos más importantes de toda la historia de la ciencia. Descubrimientos, sí, Sí, ya hizo unos descubrimientos, descubrimientos sí. increíbles ¿Qué en la dije? parte. Inventos. Ah, sí, descubrimiento. Sí, descubrimientos. Pero hay una diferencia, ¿no? Sí, Porque en el ámbito científico, o sea, y yo creo que eventualmente nosotros dijimos que vamos a hacer para una ocasión especial, queremos hacer un episodio para homenajear a la mujer, sí, porque la conciencia es que hay demasiadas mujeres en el curso de la historia sí. y por supuesto en el curso de nuestras vidas. Queríamos nosotros ser las mujeres. Literal, no estaría aquí. Gracias, mami. Sí. Pero papi también ayudó. Papi también ayudó, claro. Pero no, para poder realmente dar una especie de resumen de muchos de los logros que varias mujeres han hecho en la historia. Por lo menos aquí tenemos una parte cortica. Marie Exacto. Curie, como tú dijiste, es una de las más grandes científicas de la historia y ella hizo muchos descubrimientos en el área de la radioactividad. Correcto. Pero adicionalmente a eso, por lo menos tenemos una mujer que está viva ahorita, le pueden agradecer si la ven en la calle. También se ganó un premio Nobel de física, la señora Donna Strickland. Sí. A Donna Strickland se le agradece su trabajo en física por el estudio de los láser. Sí. Y gracias a ella fue que se hicieron descubrimientos en el área de
cómo se hacen las cirugías del láser en los ojos. O sea, su trabajo se usó para crear la misma tecnología que se utiliza ahora para operar. Corregir los ojos. Y corregir corregir la los visión de ojos. muchas personas. Y conozco, al menos en mi trabajo, hay 3 personas que se operaron de láser. O Exacto. sea, es decir, 3 personas fueron gracias a Entonces, ese invento. uno es increíble el nivel de... Porque esa es la diferencia entre el descubrimiento y la invención. Sí. Nosotros podemos decir que estas mujeres hicieron los descubrimientos iniciales Claro. que crearon las invenciones que se usan día a día. Exacto. Y si quieren saber la diferencia, bueno, por ejemplo, Newton descubrió la gravedad porque la gravedad ya estaba. O sea, si te caías te ibas para el piso. Claro. O sea, entonces, no fue que la descubrí y volaba. Entonces, esa es la diferencia. Pero claro, o sea, vamos a darles un poquito de algunas mujeres. Me gusta esa idea por un Sí. capítulo. Por ejemplo, tenemos Madame C.J. Walker. Es la primera millonaria hecha por sí misma de Estados Unidos o de Norteamérica. Y lo más interesante que fue una afroamericana. La famosa self-made millionaire. Sí. Ella tiene una serie en Netflix, no me acuerdo el nombre. Bueno, se hizo una serie de Netflix a de su vida. a base de su vida que se llama Self-Made. Self-made. Yo creo que exacto. vamos a poner seguramente una imagen aquí. Vamos a tratar de siempre poner imágenes cuando se pueda. Sí. Y ella, la cosa es que muy buena serie. Esa mujer es una dura realmente. Sí. Porque, primero, acuérdense una cosa también. Yo no sé por qué es tan increíble la industria, perdón, la historia afroamericana en Estados Unidos. Porque yo digo, aparte de que tenían que ser, digamos, ser su propio jefe, o Sí. digamos así, crear su propia empresa, tenían que sobrellevar el hecho de la discriminación racial. Exacto. Y yo digo, Dios de la vida, pero es que no se lo pusieron fácil a ninguno. Literal. No, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Obviamente tenemos diseñadoras, Coco Chanel, Carolina Herrera, locutoras, Oprah, mujeres que están reconocidas en la historia, Amelia Earhart, Sally Rich, para los que no saben, Sally Rich fue la primera mujer en estar en el espacio. Margaret Thatcher, sí. exacto, que fue una de la primer ministro de Inglaterra y una de las más duraderas de la Claro. historia. Bueno, Entonces, te digo, hay muchísimos de ejemplos. ahí su apodo. O sea, La dama de hierro. La dama de hierro. Porque cuando ella tenía una idea, no hay forma ni manera que se la quitara. Porque ella estaba claro lo que era mejor para el país. Y siempre todo lo que hizo era para lo mejor del país. Sí, sí. Ella definitivamente tenía su, como le decimos nosotros en Venezuela, su guáramo. Es decir, era una mujer de muy alto carácter y que siempre fue un gran ejemplo hasta el sol de hoy. Todavía se recuerda históricamente como una de las mejores primer ministros que tuvo Inglaterra. Sí, ¿Me entiendes? exacto. También en las artes, las mujeres han destacado muchísimo. Frida Kahlo, como pintora mexicana, muy famosa, especialmente se ha visto demasiado sus portarretratos que se Sí. hicieron. Y Isabel Allende, Allende, no sé realmente cómo será la pronunciación, por favor, Déjenlo en los corríjame. comentarios. Pero Isabel Allende, yo me acuerdo que me leí 1 o 2 libros de ella, excelente autora. Cónchale, y así, ¿me entiendes? Hay muchas otras cosas más con las que nosotros podemos decir, coño, gracias, ¿me entiendes? Porque la conciencia es que ellas sí han marcado bastante descubrimientos y hechos y obras en el curso de la historia. Sí, y ¿verdad? yo creo que por lo menos todas las mujeres que estén ahí y nos estén viendo y quieran perseguir la ciencia, sus pasiones, arte, ustedes pueden. O sea, en verdad, que la industria que algunas industrias estén dominadas por hombres no significa que ustedes no pueden. Mírenlo, o sea, ahí está María Curie, está la de Sandrick, ¿no? La de los láser. O sea, y ellas, sí, en esa industria que igual está tal vez dominada por más hombres porque eran mucho más antiguos, lo lograron. Lo lograron y se recuerdan. Y les digo, de un hombre, admiro muchísimo a esa mujer. Digo yo, sin María Curie, yo creo que, bueno, muchas cosas no hubieran pasado, pero para los que no saben, momento nerd, es la parte de Momento la nerd. radiactividad es una de las cosas más importantes porque también es una de las energías más puras. Se ha usado para fines no tan buenos, sí, pero en verdad, si se usara para fines buenos, podemos tener la energía más pura. Más limpia, sí. Y realmente porque mucha energía está almacenada. Además, de hecho, yo para mí, momento nerd es que la energía de fusión, Sí. para mí es el tipo de energía que realmente va a solventar todos los problemas energéticos del Exacto. mundo. Pero obviamente tiene un alto riesgo. Chernobyl es un buen ejemplo. O Sí, sea, pero- ese es el problema. Es, pero como ese que es es- muy limpia, pero tiene su riesgo. Pero que también. exacto es el detalle, porque Chernobyl o las plantas nucleares actuales funcionan más que todo por fisión, Ah, sí, que es sí. la ruptura Es del correcto, átomo, sí, sí, mientras que fusión es la creación de un átomo. Entonces, Del para que átomo. tengan una idea, fusión es lo que hace el Sol. Sí. En el Sol, la forma en que el Sol genera energía es porque hay una reacción de fusión que añade 2 átomos de hidrógeno, llámese la molécula más simple, las fusiona y crean helio, que son Sí. una molécula con 2 átomos. Entonces, eso es el momento nerd.
Claro, y necesitas súper altas temperaturas como el sol, pues, porque el sol es calientico, es sabroso. Y bueno, Claro, eso pasa. pero de ahí viene la energía. La energía Sí. solar viene, o sea, nosotros hablamos de los paneles solares. Imagínate tú crear un sol, Sí, básicamente. Entonces, yo creo que ya nos estamos quedando cortos de tiempo. Creo que Sí. queremos hablar un poquito también de nuestra experiencia en nuestros primeros trabajos. exacto, sí. Yo creo que en verdad este capítulo es muy extenso, da 100% para una segunda parte porque todavía hay demasiadas cosas que queremos hablar. Pero yo creo que voy a exacto, entrar rapidito en esa parte de los trabajos, nuestros primeros trabajos. Como ya lo dije, yo comencé primero repartiendo periódicos, pasando a una heladería, luego entré a una ferretería. Pero antes de entrar a la ferretería, la ventaja que tuve fue que yo me quedé mucho tiempo en la heladería, a un punto donde llegué a supervisor. Cuando tú entras a supervisor, ya tienes personas a tu cargo. Y claro, ser supervisor a los 17 años es buen nivel para resumen. Entonces, eso me abrió muchas puertas, entrando a la ferretería, que fue la parte del servicio al cliente, y de ahí entrando, irónicamente, a mi industria en una tienda de deportes, donde yo hacía ventas, pero servicio al cliente. Y de ahí yo me di cuenta que yo tenía skills que se pueden transferir al nivel más alto. Y eso le digo, muchachos, es muy importante. Ustedes, o sea, el trabajo podrá ser tal vez otro, y nunca le dejen que nadie los ofenda. Para otros ojos se podrá ver significante, pero su creatividad es lo que importa. Ujú. Entonces, claro, mucha gente solo me vio como una gente vendiendo. O sea, cosas de deporte y tal. Pero a la larga, yo le dije a todas mis entrevistas, y esto se los digo desde entonces. Yo nunca he hecho snowboard, nunca he hecho esquí. Y yo era el mejor vendiendo snowboards y esquís. Entonces, ¿cómo? Nunca ha hecho. Nunca. Nunca. Entonces, yo siempre le decía a todos mis trabajos de venta, digo, yo soy la única persona que no ha hecho el deporte y te lo sé vender. Tú dime el producto y yo te lo vendo. Con confianza. Y es verdad. Y obviamente también me llena mucho cuando alguien más lo valora. Irónicamente también cuando tú estás ahí, he conocido personas que me han ayudado a impulsar mi trabajo solo por mi ética de trabajo. Que me acuerdo de este señor, bueno, no voy a decir su nombre porque no importa, pero en verdad él me vio trabajando y me llegó un problema y en verdad no tenía que hacerlo. Pero yo le dije, Vera, déjame ver en verdad cómo te puedo ayudar. O sea, quería que le reparara el casco. Resulta que el tipo era un psychological profiler. Eso significa que el tipo hace examinación para las empresas para contratar el mejor fit para la posición basado en Sí, la... es como, yo creo que la traducción en español sería como un psicólogo Exacto. de perfiles, o sea, humanos, obviamente. Exacto. Y él lo que hace es que se enfocaba en dar el mejor fit a la empresa. O sea, es decir, cuál iba a trabajar mejor con el equipo, todo eso, porque el tipo no es un experto. Y el tipo me dijo, vamos a tomarnos un café y yo te reviso el resumen para que tú logres conseguir un trabajo. Hasta sondeo hizo su estrategia y por él, yo digo que en verdad que le agradezco mucho que conseguí su trabajo. Y lo que aprendí en verdad de él fue que cuando tú estás haciendo las cosas bien, de corazón y echándole bola, la gente te ayuda. A veces no tienes que ni pedirlo, la gente en verdad se mueve y te quiere ayudar. Y en verdad, mucho de esa persona, o sea, no creo que nos ve porque él habla inglés, pero yo creo que no estaría aquí sin ti. Y en verdad, muchas gracias por darme esa mano. Sí. Yo, mi primer trabajo fue más en el área de igual de ferretería, primer trabajo oficial. Voy a hablar primero de una muy buena experiencia o de algo muy bonito que aprendí durante digamos, entre todos los trabajos que he hecho Ujú. y una experiencia negativa que tuve, curiosamente e irónicamente, en un trabajo que hice de a gratis. Sí. La parte cómica, perdón, la parte primero, yo trabajé primero fue en el departamento de pinturas. Es decir, yo era el que mezclaba las pinturas, hacía los colores y también se encargaba de almacenar y o sea, llevar las pinturas. Y generalmente los potes de pintura vienen en dos clases. Vienen en envases de 5 galones, que son como más o menos 20 litros, Sí. y de 4 litros. O sea, las chiquiticos, de un galón. Ujú. Verdad, y yo no sé por qué la tienda tenía la brillante idea de almacenar los más pesados arriba y los más livianos abajo. Y yo digo, marico, o sea, coño, por favor, o sea, poner las vainas pesadas abajo y las vainas livianas arriba, pero no. Bueno, a la larga uno aprende mucho es cómo uno puede conversar tanto con el jefe de uno Sí. como con los clientes. Esa fue la enseñanza principal que me dejó los trabajos de retail, los trabajos Sí. de atención al cliente. O especialmente aguantar los gritos de un cliente. De un Eso cliente. es lo más complicado. O que la pintura no da igual, o que diste un mal consejo, porque uno realmente no tiene tanto entrenamiento. O sea, uno viene ahí saliendo apenas de como de una persona de high school, o sea, ¿me entendéis? Una cosa que sí es mi consejo principal, sin importar qué trabajo tengan, así sea repartidor de periódicos, recogedor de basura, eso no importa el trabajo, pero siempre piensen en qué valor van a añadir ustedes a la empresa y a ustedes mismos.
¿Qué Sí. puedo aprender de esto? En el momento que ustedes sientan que no pueden aprender más o que no pueden crecer más, es cuando uno toca reindicarse o reevaluar si toca cambiarse de trabajo. Exacto. Pero nunca, o sea, si están frustrados con su trabajo, no lo tomen a mal con el trabajo porque puede terminar perjudicándolos más a Es ustedes. correcto. Sí. Traten de añadir al trabajo. Háganse indispensables para el trabajo. Para que cuando se vayan se den cuenta. Y esto es verdad, eso es un consejo que un profesor de la universidad me dio que también lo valoro mucho y lo tomo todos los días. Y es como que lo mínimo que en verdad tienen que hacer en cualquier trabajo es alcanzar las expectativas. Es correcto. Si su ética de trabajo ya por sí supera las expectativas, chévere. Si no, pero si no, traten de al menos alcanzar las expectativas. Eso es lo más importante. Porque así no le dan ningún tipo de armamento al jefe o a cualquier persona que ustedes no hacen bien ni nada. No, es decir, no les den razón para que hablen mal de ustedes. Porque ustedes, a pesar que el trabajo a veces no es el idóneo, Sí, el ideal. ideal, sí. No. Idóneo. Idóneo es la palabra. Sí, eso. Disclaimer, no. Comencé a hablar inglés a los 15, entonces Sí. mi español paró. Pero en verdad eso no es el trabajo ideal, pero ustedes son ideales. Entonces no dejen que un trabajo malo les arruine su credibilidad y especialmente su Confianza. perfil, ¿no? Su perfil laboral. Claro, por eso, pero su confianza también, o sea, Sí. no se den, o sea, literal, aquí, burda concreto, no se dejen joder, o sea, es decir, no se dejen, no se pongan cabizbajo por un comentario negativo. Aquí viene con la cuestión que a mí me dijeron, coño, yo hice un trabajo de a gratis, Sí. mate, o sea, yo, ingeniero graduado de Venezuela, vine para acá y mi primer trabajo voluntario, de a gratis, fue como una especie de asistente de Sí. otra persona. Y el tipo me estaba recriminando que no le hacía el café, que la vaina, o sea, porque no era como tal, es que por lo menos me acuerdo que yo hacía todo lo que él me decía y adicionalmente eso es como que se puso bravo porque yo no sabía usar la fotocopiadora. Y yo, hermano, o sea, yo no vengo, o sea, cuando tú Claro. aprendes ingeniería, tú no aprendes fotocopiadora 1, fotocopiadora 2, Sí, ¿me bueno, entiendes? y claro, y eso sí, siempre va a haber jefes malos, jefes buenos, trabajadores buenos, trabajadores malos. Y te digo, la ironía de la vida fue que el tipo, o sea, yo dije, no, yo no trabajo más aquí. O sea, eso lo hice a través de una asociación de Sí, sí. inmigrantes y me pusieron en otro sitio donde más bien fue al revés. Ya después no me querían soltar. ¿Me entendés? Y yo dije, cóchale, y ahí cuando tú te das cuenta que realmente el que vale es uno, Sí. no la opinión de los demás. Si tú te sientes bien, que tú vales bastante, o sea, y no es tu sitio, simplemente muévete, pues, ¿me entiendes? Exacto. Pero no te dejes pisotear en ese Claro. punto. Tampoco no le faltes el respeto ni hagas nada malo, pero simplemente valórate y simplemente tú, muy, muy cordialmente, tú te vas, ¿me entiendes? Sí. Tú te vas de ahí con tu cabeza en alto. ¿Qué fue lo irónico de la vaina? El tipo después o sea, al primero me dijo, no puedes poner nada de la experiencia ahí. Sí. Y el tipo después tuvo la ironía de pedirme a mí referencia. Eso no Y se- yo le digo, hermano, Eso ¿sabes no es qué te ironía, eso pasa? son cojones. Y todavía No si yo jodas. soy bastante bueno, le dije, bueno, vamos a ver si podemos hacer una conversación. Pero el tipo me empezó a hablar todo grosero. Entonces tú ves la calidad de persona que ellos esa son. persona era, Sí. porque la persona solamente era egocéntrico, lo que le importaba era él verse grande. Exacto. Y mucha gente cayó, ¿me entiendes? Pero yo estoy confiado y me siento muy bien de mi habilidad. Sí, porque la gente digo, y esta es una historia, ya para terminar, entonces cerrar es esto. Una historia cortica es un papá le da un carro a su hijo y que lleva este carro a 3 lugares. Una casa de empeño, una donde venden los carros, ¿cómo se llama? Un concesionario. Sí, un Correcto. concesionario. Y una vaina de coleccionistas antiguos. Ok, el hijo va primero. Ok, papá, ya volví de la casa de empeño. Me dicen que me dan $2,000 por el carro. Ok. Ahora ve al concesionario. Fue el concesionario. No, me dan solo $4,000. Ok. Ahora ve a la vaina de colecciones antiguos. Papá, me van a dar $50,000 por el carro. Y la moraleja de la historia es, hijo, exactamente. Porque cuando tú estás en el lugar correcto, la gente va a ver tu verdadero valor. Correcto. Entonces le digo, a veces no es que no valen, no están en el lugar indicado, porque todos ustedes valen. Y muchachos, las preguntas de la semana que les quiero dejar es, ¿cuál es en verdad su trabajo ideal y por qué? O sea, ¿qué es el trabajo de sus sueños y por qué? En verdad me gusta mucho eso. Y la segunda es, por lo menos, ¿cuál es su trabajo más raro que han hecho?
y qué experiencia, o por lo menos qué experiencia extraña han tenido en su vida laboral. Queremos saber también, especialmente, puede ser algo cómico o algo que dijeron, mi alma, o sea, qué extraño esta vaina que pasó. Exacto. Y creo que las mejores respuestas vamos a tratar de leerlas en la segunda parte porque en verdad creo que fue un tema muy extenso y todavía podemos hablar muchísimo más de este tema. Me gustaría, obviamente, concluir con la moraleja. Yo creo que hemos dado muchos mensajes positivos, Sí. pero yo diría, primero que nada, la moraleja de esta historia es, muchachos, ustedes valen oro. Dicen que el sitio más rico del mundo es el cementerio. Y la razón es porque allá están todo el montón de ideas y de potencial de gente que no pudo cumplir su sueño. Yo le digo a ustedes, sigan su sí. sueño. Lo más importante es que nunca hieran a nadie. Un sueño de verdad no necesita cobrarse el sueño de los demás. Entonces, hagan eso realmente y siéntanse que sin importar su género, sin importar su edad, sin importar de dónde vienen, óchale, ustedes tienen el potencial de hacer todo lo que ustedes se propongan en la vida. Simplemente no se dejen llevar por las malas influencias de los demás. O sea, pónganse ustedes mismos su valor y échenle bola. O sea, Sí. eso no hay otra forma. Si se le echan bola y van en función de cómo pueden ayudar a los demás y ustedes se van a ayudar a ustedes mismos y van a ayudar a todos, llámese nuestra sociedad, y ustedes van a cumplir su sueño. Pero yo además tengo una pregunta de eso. Ajá, las personas que cumplieron su sueño, ¿dónde las entierran? Las personas que cumplen sus sueños. Sí, porque dijiste Bueno, que el está. cementerio es donde las no cumplieron su Bueno, pues sueño. ese fue el dicho que yo escuché. Yo no sé dónde ponen a las demás. Sí, yo Pero como te que... debo decir la verdad, yo creo que ese tipo de personas lo dicen así porque las personas que cumplen sus sueños, especialmente si tienen un punto fuerte histórico, siempre viven en la mente de los demás, más que en un Ok. cementerio donde quedan olvidadas. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, muchachos, yo con eso en verdad creo que es momento de cerrar el capítulo de nuevo. O sea, valen. Nunca desconfíen de ustedes porque ustedes pueden. Y yo se los digo de corazón. Tarde o temprano, si ahorita no se sienten valorados, van a encontrar un trabajo que los va a valorar. Y van a ver lo bonito que es. Si les gustó el capítulo, por favor, no se olviden de seguirnos. Nosotros tratamos de hacer todo de forma entretenida, pero también, como pueden ver, queremos también que ustedes se lleven un pedacito de nosotros que también esperemos que les pueda ayudar por el resto de su vida. No se olviden de suscribirse, de seguirnos por las redes sociales. Y Van a yo estar creo abajo que en la descripción. Compartir el video, especialmente 100%. algo, espero que esto le puedan sacar cualquier uso. O sea, que les beneficie mucho. Por favor, compártanlo con todas las personas que conozcan y ayúdenos a crecer para que lo queremos romper barreras y crear conexiones con todos ustedes. Los queremos mucho, muchachos, y con eso hemos roto el hielo.